En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi abuelo me eliminó de su vida por 14 años por casarme con quien amaba. Ahora está desesperado por contactarme y descubrí la devastadora razón detrás de sus llamadas. Hace 14 años, mis abuelos, quienes me criaron desde pequeña, decidieron eliminarme por completo de sus vidas. ¿El motivo? No aprobaban mi decisión de casarme con mi esposo. En su opinión, él no alcanzaba sus estándares, no era digno de llevar su apellido ni de estar asociado a su posición social. Esta decisión me causó un dolor profundo, dejándome con sentimientos de abandono y traición. Al fin y al cabo, estas personas habían sido mi única familia durante tantos años. Deben saber que cuando apenas tenía 7 años, perdí a mis padres en un terrible accidente. Afortunadamente, mis abuelos intervinieron y asumieron mi custodia. Por esto siempre les estaré agradecida. No tenía ninguna obligación de responsabilizarse por otra niña, especialmente a su edad avanzada, pero lo hicieron. En lugar de terminar en un orfanato o en hogares temporales, tuve un hogar estable y personas que, a su manera particular, me brindaron amor y seguridad. Crecí en una casa donde nunca me faltó lo básico, y por eso siempre les tendré gratitud. Sin embargo, el agradecimiento no borra la realidad de mi experiencia bajo su techo. Aunque me proporcionaron cuidados, también soporté mucha presión emocional y mental debido a sus métodos estrictos y controladores. Mis abuelos eran extremadamente tradicionales, con ideas rígidas sobre cómo debía vivirse la vida. Profesaban una fe profunda y esperaban que yo siguiera sus creencias sin cuestionamientos. Esto contrastaba notablemente con la educación que recibí de mis padres durante mis primeros años. Ellos, mientras vivieron, fueron más relajados y de mentalidad abierta. Nunca me presionaron para seguir ninguna religión de manera estricta. Con mis abuelos era completamente lo opuesto. Tenían reglas, muchísimas, y todas eran innegociables. Romperlas simplemente no era una opción. Mi abuelo, particularmente, dirigía la casa como si fuera un cuartel militar. Había pasado años en el ejército, y eso se reflejaba claramente en su comportamiento y en su forma de tratar a los demás. En lugar de pedir las cosas, daba órdenes. Esperaba obediencia absoluta y disciplina de todos a su alrededor, incluida mi abuela. Ella, en muchos aspectos, era quien más sufría su naturaleza controladora. Se esperaba que se encargara de toda la cocina, limpieza y tareas del hogar sin ayuda alguna de él. Incluso cuando estaba agotada o enferma, desde niña pude notar el desequilibrio en su relación. A medida que fui creciendo, la vida con mis abuelos se volvió aún más restrictiva. No me permitían ser una niña normal, ni remotamente. Mientras otros niños de mi edad podían jugar, hacer amistades o disfrutar de simples placeres de la infancia, a mí no se me permitía hacer la mayoría de estas cosas. Por ejemplo, tenía prohibido usar faldas, vestidos o blusas sin mangas. Consideraban ese tipo de ropa inapropiada, incluso indecente, ya que no querían que mostrara los brazos. Mi cabello debía estar trenzado en todo momento, sin excepciones. El pelo suelto, como ellos lo llamaban, no era aceptable en su hogar. Mi apariencia siempre debía ajustarse a sus rígidas expectativas de modestia y disciplina. No les importaba que yo fuera solo una niña que quería vestirse como mis compañeras de clase o probar un peinado diferente. Todo sobre mi apariencia y comportamiento estaba dictado por sus llamadas reglas. Y no terminaba ahí. Después de la escuela, mientras otros niños podían pasar tiempo con amigos o quedarse un rato más para unirse a algún club escolar, yo tenía que correr directamente a casa, sin desvíos, sin excusas. Una vez en casa, se esperaba que rezara y comenzara inmediatamente con mis tareas escolares. Mi abuelo revisaba meticulosamente mi mochila cada noche, y si descubría que había recibido calificaciones bajas en alguno de mis trabajos, entonces me negaba la cena. Y tenía que irme a dormir con hambre esa noche. Mi habitación también debía estar impecable siempre, sin una mota de polvo en ningún rincón. Y si encontraban incluso la cosa más pequeña fuera de lugar, no solo me regañaban, me daban 10 golpes en las palmas de las manos. Todavía puedo recordar el ardor y cómo lloraba cada vez, pero no les importaba en absoluto. Tampoco se me permitía tener amistades a menos que mis abuelos las aprobaran. Y como probablemente puedan imaginar, sus estándares de aprobación eran casi imposibles de cumplir. Si no les agradaba la familia de alguien, su origen o incluso su forma de hablar,
Esa amistad me estaba prohibida. Y como si todo esto no fuera suficiente, mi abuelo también tenía la creencia anticuada de que las mujeres no tenían por qué aprender a conducir. Así que cuando cumplí 16 años y quería conducir como los demás adolescentes, no solo me desalentó, lo prohibió rotundamente. Para él, las mujeres y los motores eran una mala combinación, y cualquier sueño que pudiera tener de ponerme al volante fue descartado como una tontería. Mirando hacia atrás, parece increíble pensar en cuánto soporté. En aquel momento, sin embargo, lo acepté todo porque no tenía otra opción. Esta era mi vida, y era todo lo que conocía. No tenía ningún otro lugar a donde ir, nadie más a quien recurrir. Su casa era todo mi mundo, y me convencí de que sus reglas eran normales y que así funcionaba cada familia. No fue hasta que llegué a la universidad que comencé a ver las cosas de manera diferente. Pero incluso conseguir ir a la universidad fue toda una batalla. Mi abuelo estaba firmemente en contra. En su mente, yo no necesitaba educación superior. Creía que mi tiempo estaría mejor invertido casándome con el hijo de uno de sus amigos cercanos. Lo tenía todo planeado, como si mi vida fuera una pieza de ajedrez que él podía mover a su antojo. Pero yo no podía aceptar ese destino. En el fondo, sabía que quería más para mí, así que supliqué. Le imploré que me permitiera seguir estudios universitarios. No fue fácil. Hubo mucha humillación en el proceso, pero finalmente cedió. Una vez en la universidad, por primera vez en mi vida, experimenté un sabor de libertad y comencé a ver lo diferente que podía ser la vida. Cuando conocí a mi esposo en la universidad, honestamente me sorprendió que alguien como él quisiera siquiera hablar conmigo. Había pasado toda mi vida en un ambiente tan controlado y sofocante que no sabía cómo relacionarme con personas de mi edad. Era socialmente torpe y carecía de confianza en mí misma. No tenía idea de cómo hacer amigos o incluso mantener una conversación casual sin cuestionar cada palabra que decía. Pero él lo hizo todo sencillo. Desde el primer momento, me hizo sentir cómoda, como si no tuviera que fingir ser alguien que no era. Vio a través de las barreras que había construido a mi alrededor, y en lugar de juzgarme, gentilmente me ayudó a derribarlas. Comenzamos como amigos. Nunca me presionó ni me apresuró a nada. Lenta pero seguramente nos fuimos conociendo, y antes de darme cuenta, nos habíamos enamorado. No era el tipo de amor que te deja sin aliento de manera dramática como en las películas. Era tranquilo, constante y amable. El tipo de amor que te hace sentir segura. Puedo decir honestamente que tengo suerte de haberlo encontrado porque transformó mi vida de maneras que nunca creí posibles. Conocer a su familia fue toda una revelación. No tenía idea de qué esperar. Pero desde el momento en que entré en su hogar, fueron increíblemente cálidos y acogedores. Me recibieron con los brazos abiertos y me trataron como si perteneciera a ese lugar. Fue completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Verlos interactuar entre ellos fue revelador. No había gritos, ni palabras duras, ni reglas rígidas sobre sus cabezas como nubes oscuras. Se respetaban mutuamente, reían juntos y se apoyaban de una manera que se sentía tan natural. No me había dado cuenta de que una familia podía funcionar así porque mi experiencia con mis abuelos había sido completamente opuesta. Con el tiempo, su familia me hizo sentir como una más. No solo me recibieron en sus vidas, me abrazaron plenamente. Fue la primera vez que sentí que pertenecía a algún lugar sin tener que sacrificar mi identidad o andar de puntillas alrededor de las expectativas de otra persona. Ese sentimiento de aceptación y amor me dio la fuerza para comenzar a imaginar una vida más allá de los límites que mis abuelos me habían impuesto. Durante la universidad, sin embargo, mantuve mi relación con mi novio en secreto para mis abuelos. Sabía cómo reaccionarían si descubrían que estaba saliendo con alguien. No querían que me involucrara con nadie. Para ellos, todo mi futuro ya estaba decidido. Estaba destinada a casarme con el hijo del amigo de mi abuelo y cualquier desviación de ese plan era impensable. Así que escondí la parte más importante de mi vida, manteniendo mi amor y felicidad en las sombras. Después de graduarme de la universidad y asegurar un buen trabajo, finalmente encontré el valor para enfrentarme a mis abuelos. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho cuando les comuniqué que quería una vida diferente. Una vida que yo misma eligiera. Reaccionaron exactamente como temía que lo harían. Mi abuelo, en particular, estaba furioso. Me acusó de haberlo engañado.
de haber usado la universidad como una forma de escapar de su control. Me dijo que se sentía sorprendido y traicionado, como si yo hubiera estado conspirando contra él todo el tiempo. A sus ojos, asegurar mi independencia era un acto de rebelión, no un paso hacia la construcción de mi propio futuro. Mi abuela también estaba profundamente decepcionada. Me suplicó que volviera a casa, que viviera bajo su techo y sus reglas nuevamente. No podía entender por qué elegiría desafiarlos o rechazar la vida que habían planeado para mí. Su argumento principal era que estaba enojando a Dios al ir en contra de sus deseos. Ella realmente creía que al negarme a casarme con el hombre que habían elegido para mí, estaba poniendo en peligro no solo mi felicidad, sino mi alma. A pesar de su constante desaprobación, ignoré las palabras de mis abuelos y continué construyendo la vida que quería para mí. Mi esposo y yo permanecimos juntos, acercándonos cada día más. 2 años después de iniciar nuestra relación, me propuso matrimonio y estuve más que feliz de aceptar. Se sintió como un momento de pura alegría y amor, un nuevo capítulo comenzando, uno lleno de esperanza y posibilidades. Pero, como era de esperar, mis abuelos lo vieron como otra oportunidad para expresar su resentimiento y decepción hacia mí. Cuando se enteraron del compromiso, me invitaron a almorzar. Al principio, pensé que tal vez esta era su forma de extender una rama de olivo. Esperaba, quizás ingenuamente, que quisieran hacer las paces o al menos tratar de entender mi decisión. Pero tan pronto como llegué, quedó claro que sus intenciones estaban lejos de ser amables. El almuerzo rápidamente se convirtió en una sesión de abuso verbal y manipulación emocional. No perdieron tiempo en decirme lo decepcionados que estaban de mí. Mi abuelo, en particular, no escatimó en palabras duras. Dijo que mis padres estarían avergonzados de cómo había resultado y trató de hacerme sentir culpable para que rompiera mi compromiso con mi esposo. Según ellos, él no era lo suficientemente bueno para mí. Afirmaban que no le iba bien financieramente en comparación con otros hombres que creían que podría haber elegido para casarme. Les señalé que mi esposo y yo estábamos apenas en nuestros 20 años y era ridículo esperar que alguien de mi edad fuera más rico que yo. Además, no me importaba su riqueza. Era mi compañero en todos los sentidos de la palabra y no podría haber pedido una mejor persona para compartir mi vida. Pero nada de eso importaba para mis abuelos. Lo único que parecía importarles era que mi esposo no venía de una familia adinerada y que siempre habían soñado con que su única nieta se casara con un hombre rico. Mi abuelo, siempre crítico y exigente, comparó a mi esposo con otros hombres que podían, en sus palabras, proporcionarme una vida de lujo e incluso ayudarlos financieramente si fuera necesario. Todo se trataba de estatus y dinero para ellos. No les importaba cuánto me amaba mi esposo o cuánto había hecho ya para apoyarme. Para ellos, el amor y la compañía eran secundarios a la riqueza y las apariencias. Para empeorar las cosas, mi abuelo declaró que si realmente seguía adelante con mi boda, no tendrían más remedio que cortar todo contacto conmigo. Lo hizo sonar como si todo fuera mi culpa, como si yo los estuviera obligando a presentarme este ultimátum. Dijo que al casarme con mi esposo estaba firmando para una vida de dificultades y abandonando la vida cómoda que habían imaginado para mí. Era su forma de tratar de asustarme, de hacerme dudar de mi decisión. Pero la verdad es que había escuchado sus críticas y soportado sus juicios durante demasiado tiempo. Conocía la vida que quería y sabía que merecía ser feliz. Mi esposo me había mostrado cómo es el verdadero amor y apoyo, y no iba a renunciar a eso solo para satisfacer sus expectativas anticuadas. Así que, aunque sus palabras dolieron, me mantuve firme. Si cortarme de sus vidas era su elección, que así fuera. No iba a dejar que su amargura dictara mi futuro. Así que seguí adelante y me casé con mi esposo, y puedo decir con total seguridad que nunca he lamentado esa decisión, ni siquiera por un instante. A lo largo de los años, mi esposo y yo hemos enfrentado nuestra parte justa de desafíos, pero hemos superado cada tormenta juntos. Ya sea que los tiempos fueran difíciles o alegres, siempre nos hemos tenido el uno al otro, y cada mañana todavía me despierto sintiéndome agradecida por el amor que compartimos. Ahora somos una familia de 4 con 2 maravillosos hijos que han traído tanta luz y alegría a nuestras vidas. Mirando a nuestra pequeña familia, a menudo pienso en lo diferente que habría sido mi vida si no hubiera dado ese salto de fe para elegir mi felicidad por encima de las expectativas de mis abuelos. Mi esposo ha sido mi roca,
mi compañero y mi mejor amigo, y nuestra vida juntos es todo lo que podría haber deseado. Pero incluso con toda la felicidad que encontré, todavía hay una parte de mí que sufre por la familia que perdí. Han pasado 14 años desde la última vez que hablé con mis abuelos. He hecho esfuerzos para comunicarme con ellos a lo largo de los años, esperando una reconciliación, pero mis intentos siempre han sido recibidos con silencio. Han elegido eliminarme de sus vidas por completo, como si ni siquiera existiera. Según algunos de mis parientes, ni siquiera hablan de mí y actúan como si nunca hubiera existido para ellos. Es desgarrador saber que las mismas personas que me criaron ahora me ven como nada más que una decepción. Pero por doloroso que sea, he tenido que aceptarlo como parte de mi realidad. Esta semana sucedió algo inesperado. Mi prima lejana, alguien con quien ocasionalmente hablaba, me llamó de la nada. Me dijo que mi abuelo se había comunicado con ella, pidiéndole mi número para poder contactarme. Me quedé atónita. Después de 14 años de silencio, este interés repentino se sentía extraño, incluso sospechoso. Mi prima también lo pensó así. Me dijo que quería avisarme ya que ya había compartido mi número con él, y quería que estuviera preparada en caso de que hubiera más de lo que parecía a simple vista. Una parte de mí sintió un destello de esperanza. ¿Podría ser esto una señal de que mis abuelos finalmente habían cambiado de opinión y querían hacer las paces? ¿Podría mi abuelo, después de todo este tiempo, haber reconsiderado su postura y decidido que quería reconectarse? Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar las dudas que comenzaban a surgir. ¿Y si había un motivo ulterior? Mis abuelos siempre habían sido controladores y exigentes, y era difícil no preguntarme si este repentino deseo de comunicarse estaba ligado a algo más que un arrepentimiento genuino. Ayer, mi abuelo finalmente me llamó. Habían pasado 14 años desde nuestra última conversación, y escuchar su voz de nuevo fue extraño, casi irreal. Me saludó torpemente, como si no supiera exactamente cómo empezar. La conversación comenzó con temas triviales. Me preguntó cómo había estado y parecía genuinamente interesado en mi vida. Le conté sobre mi situación actual, sobre mi esposo y nuestros 2 hijos. Expresó interés en conocerlos, haciendo preguntas sobre ellos como si quisiera familiarizarse con la familia que había formado. Por un momento, se sintió casi normal, como si estuviera tratando de cerrar la brecha que había crecido entre nosotros. Pero no podía ignorar el elefante en la habitación. Le pregunté directamente por qué me estaba llamando después de tanto tiempo, especialmente ya que él y mi abuela habían sido quienes me apartaron en primer lugar. No me anduve con rodeos. Le recordé que todavía estaba felizmente casada con el hombre que habían desaprobado tan enérgicamente. El hombre que consideraban que no era lo suficientemente bueno para mí. Fue entonces cuando mi abuelo comenzó a explicarse. Dijo que él y mi abuela se estaban haciendo mayores y solo querían reconectarse conmigo antes de que fuera demasiado tarde para ellos. Continuó diciendo cómo lamentaba haberme apartado todos esos años atrás y cómo me había extrañado, pero había sido demasiado terco para admitirlo. Si soy sincera, en el momento en que mi abuelo dijo que me había extrañado, algo no parecía encajar. Mi instinto se activó y no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Verán, mi abuelo no es el tipo de persona que habla de sus sentimientos. Al crecer, no puedo recordar una sola ocasión en que expresara emociones como echar de menos a alguien. Siempre fue estoico, autoritario y distante. Ni siquiera extrañaba a sus propios padres. Que de repente usara un lenguaje tan emotivo se sentía completamente fuera de carácter. Y luego estaba la cuestión del momento. Si realmente me había extrañado, ¿por qué le tomó 14 años comunicarse? Porque ahora de repente. No podía evitar cuestionar sus motivos. Las personas no cambian de la noche a la mañana. Y mi abuelo siempre ha sido alguien que valora el control y sus propios intereses por encima de todo. ¿Podría ser que necesitara algo de mí? ¿Era un arrepentimiento genuino o había algo más impulsando su decisión de llamarme? Mi abuelo continuó diciendo cómo quería que lo visitara a él y a la abuela con mis hijos y pasara tiempo con ellos. Pero cuando pregunté si mi esposo podría acompañarnos en la visita, dijo sin rodeos que preferiría que ese hombre no viniera, dejando claro que mi esposo todavía no era bienvenido en su casa. Solo yo y los niños lo éramos. Ese comentario inmediatamente me enfureció. Mis hijos no son solo mis hijos. Son parte tanto de mí como de mi esposo.
La idea de recibir a mis hijos mientras se excluye al hombre que ayudó a criarlos y que me ha amado y apoyado durante años no tenía ningún sentido. Su comentario me pareció insultante. Mi esposo es una parte tan fundamental de mi vida como mis hijos. Y cualquier intento de ignorarlo o excluirlo es un ataque a nuestra familia como un todo. No me contuve. Le dije a mi abuelo directamente que si hablaba en serio sobre querer reconectarse con nosotros, entonces necesitaba dejar de poner estas condiciones y restricciones. Dejé muy claro que si todavía no podía aceptar a mi esposo, entonces no había manera de que yo o los niños quisiéramos formar parte de su vida nuevamente. Le expliqué que mi esposo es mi mejor mitad y mi compañero en todos los sentidos. Me negué a permitir que cualquier persona entrara en mi vida si no respetaba o excluía a mi esposo, familia o no. Así es como soy. Y ese es el estándar que mantengo para cualquiera que quiera ser parte de mi vida. Mis palabras no le sentaron bien a mi abuelo. Se enfureció y comenzó una diatriba diciendo que yo estaba tratando de obligarlo a que le agradara a mi esposo y que no necesariamente tenía que ser así. Argumentó que mis hijos y yo éramos su familia, por lo que era razonable que él solo estuviera en contacto con nosotros. Nuevamente, insinuando que esta relación podría excluir a mi esposo por completo. Según él, mi esposo no necesitaba estar involucrado para que él se reconectara conmigo y mis hijos. En ese punto, ya había tenido suficiente. En primer lugar, él fue quien me había llamado después de todo este tiempo, y en lugar de asumir cualquier responsabilidad por sus acciones pasadas, todavía estaba tratando de controlarme de la misma manera. En segundo lugar, se negaba a respetar mis sentimientos como siempre y estaba exigiendo que estuviera de acuerdo con él, me gustara o no. Así que le dije a mi abuelo claramente que si esta era su postura, entonces no teníamos nada más que discutir. No iba a comprometer mis valores o la unidad de mi familia solo para complacerlo. Con eso, terminé la llamada. Desde entonces, mi abuelo ha estado llamando y dejándome mensajes de voz ya que no estoy atendiendo sus llamadas. Está claramente enojado por cómo estoy manejando esta situación. Me ha acusado de ser demasiado arrogante y ha dicho que, debido a que me crió, le debía a él y a la abuela al menos darles una segunda oportunidad. Según él, mi negativa a reconectarme en sus términos es injusta e irrespetuosa. Y sigue insistiendo en que debería simplemente olvidar el pasado y aceptar reconstruir la relación con él. ¿Soy yo la mala persona en esta situación? Actualización 1. En primer lugar, gracias a cualquiera que haya validado mis sospechas. Mi intuición me dice que algo sobre el repentino deseo de mi abuelo de reconectarse no cuadra. Es un hombre muy tóxico, y me cuesta creer que después de 14 años de silencio, de repente me extrañe y lamente haberme apartado. Existe una fuerte posibilidad de que algo lo esté motivando más allá de lo que está dispuesto a admitir. Y no puedo ignorar ese presentimiento. Al mismo tiempo, también quiero ser justa y reconocer la mínima posibilidad de que podría estar equivocada. Si sus intenciones son genuinas, si realmente lamenta sus acciones y quiere hacer las paces, entonces podría estar abierta a la idea de permitir que mis hijos lo conozcan. Una cosa es innegociable. Si mis abuelos quieren tener alguna relación con mis hijos, también deben aceptar y respetar a mi esposo. Permitir que mis abuelos participen en sus vidas mientras excluyen a mi esposo enviaría el mensaje equivocado, no solo a mi esposo, sino también a mis hijos. Me niego a modelar ese tipo de comportamiento para ellos. Sin embargo, si por alguna casualidad mis abuelos están dispuestos a asumir la responsabilidad del pasado y encontrarme a mitad de camino, entonces consideraré dar pequeños pasos hacia la reconstrucción de una relación. Esto no significa olvidar el daño que me causaron o lanzarme a las cosas sin precaución. Significa establecer límites claros y avanzar solo si se siente correcto para mí y mi familia. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Ahora puedo decir que tenía razón al confiar en mi intuición. Acabo de enterarme de una noticia preocupante. Mi abuela ha enfermado gravemente. Ha sido hospitalizada y los médicos le han diagnosticado insuficiencia renal. Está en diálisis y necesita urgentemente un trasplante de riñón. Resulta que ella y mi abuelo han estado tratando de comunicarse conmigo porque soy la única nieta que tienen. Y por extensión, mis hijos también son sus únicos bisnietos. Necesitan averiguar si alguno de nosotros podría ser compatible para su trasplante de riñón.
Me enteré de la condición de mi abuela a través de algunos de mis parientes lejanos que recientemente han visitado a mi abuela en el hospital para ver cómo estaba. Según ellos, se ve frágil y muy enferma. Está claramente en un estado crítico. Por lo que he podido reunir, esta es la razón por la que mi abuelo ha estado tan desesperado por reconectarse conmigo. La urgencia en sus llamadas ahora tiene sentido. Ha estado presionándome implacablemente para que los visite para que luego pueda sugerir que nos hagamos las pruebas. Claramente quiere saber si somos compatibles para una donación de riñón para ella. Ahora que conozco la situación completa, estoy honestamente furiosa y profundamente enojada. Por un lado, siento compasión por la condición de salud de mi abuela, pero al mismo tiempo, todavía estoy lidiando con la historia que tengo con mis abuelos y mis propios sentimientos de traición. ¿Cómo se atreven mis abuelos a asumir que pueden simplemente venir a mí y a mis hijos esperando que seamos su tabla de salvación porque necesitan un trasplante de riñón? Después de 14 años de silencio y comportamiento tóxico, de repente esperan que dejemos todo y les demos algo tan valioso como un órgano. ¿Cómo se atreven a asumir que incluso querríamos ayudarlos? No les importó mantener una relación conmigo, mi esposo o mis hijos todo este tiempo. Ahora, en un momento de crisis, de repente piensan que es aceptable volver a nuestras vidas como si nada. Su atrevimiento me resulta indignante. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi última actualización y mi abuelo volvió a comunicarse conmigo. Esta vez le dije que sabía exactamente lo que estaba sucediendo con la abuela y que ni yo ni los niños estábamos interesados en ayudarles. Le dije que pidiera ayuda a otros miembros de la familia si estaban dispuestos a ayudar. Fue entonces cuando mi abuelo se puso a la defensiva y comenzó a atacarme. Dijo cosas como que había arruinado mi vida después de casarme con mi esposo y como había cometido un gran error al casarme con un hombre fuera de nuestra religión. Esas palabras me hirieron profundamente. Dejó muy claro que si me hubiera casado con alguien de la misma fe, nunca me habría apartado de su vida. Este fue el momento en que todo encajó para mí. Todos estos años había estado preguntándome por qué mi abuelo no podía aceptar a mi esposo, por qué era tan resentido y despectivo con él, incluso cuando mi esposo nunca había hecho nada malo. Ahora finalmente sabía la verdad. Todo se reducía a la religión. Cuando me di cuenta de esto, estaba aún más furiosa con mi abuelo. Le dije firmemente que me sentía avergonzada de estar siquiera emparentada con alguien como él. Un hombre que podía estar tan cegado por su odio hacia una persona basado en la fe o religión nunca podría ser parte de mi vida. Ni podría estar cerca de mis hijos. Le dije que nunca lo perdonaría por lo que dijo. Por la forma en que me había tratado a mí, a mi esposo y a mis hijos. Todo por algo tan ridículo y odioso como su intolerancia. No podía creer que siempre hubiera habido una parte de mí que pensaba que tal vez algún día cambiaría. Pero ahora, escuchando su flagrante intolerancia, sabía que no había vuelta atrás. Fue entonces cuando mi abuelo trató de cambiar su tono. Comenzó a decir que incluso si no me agradaba, al menos debería considerar ayudar a mi abuela, que estaba enferma y necesitaba nuestro apoyo. Trató de apelar a mis sentimientos, diciendo que se lo debía, ya que él y mi abuela me adoptaron después de la muerte de mis padres y me criaron. Fue entonces cuando le dije que vivir con ellos no fue un camino de rosas. Ya había pagado mi deuda sufriendo bajo su techo durante años. Seguí todas sus reglas y aún así fui castigada por ellos, todo porque me casé con un hombre fuera de su fe. Le dije a mi abuelo que aunque estaba triste por lo que estaban pasando en este momento, no era mi responsabilidad ayudarlos. Después de todo, ya no eran mi familia. Mi abuelo comenzó a insultarme y a llamarme con nombres desagradables, pero no presté atención al viejo. Corté la llamada y lo bloqueé. No podía seguir escuchando sus palabras tóxicas y manipuladoras. Había dejado claras sus opiniones y finalmente me había mostrado quién era realmente. No iba a permitir que alguien así volviera a entrar en mi vida o en la de mis hijos, sin importar qué lazos de sangre compartiéramos.